como le fue, le decía, bueno, después que hagan ese trabajo, agarren la columna del no se puede automatizar y revísenla, porque seguramente hayan sido conservadores. Todavía hoy creemos que hay muchas tareas que no son automatizables, que en realidad la tecnología ya permite automatizar. Entonces, el verdadero desafío es ver no solo qué tareas son automatizables y cuáles no, sino repensar en ese para qué y qué es lo que estamos aportando. Por ejemplo, hay veces que se confunde la liquidación, el asesoramiento de un profesional de ciencias económicas en liquidación de impuestos como un tema de evadir, sino que se trata de hablar las ¿no? Cuando por lo que corresponde debería hacer es buscar de todas las formulaciones posibles vinculadas a la tributación la que más beneficie a su cliente, que es a quien está asesorando para buscar un modelo adecuado para eso. Algo que no es disparatado. Por ejemplo, si yo soy profesional independiente y quiero dar servicios que no están regulados como exclusivos de la profesión, yo tengo dos opciones. Puedo facturar como servicios profesionales o puedo crearme una unipersonal o puedo crearme una pequeña empresa con una persona que es lo que más me conviene. Exacto, entonces buscar qué combinación, qué beneficios y qué limitaciones tiene cada una de las formas sociales es un claro trabajo de asesoramiento. Esas reglas también pueden ser automatizadas. Yo podría crear una página web que en base a preguntas de a qué me voy a dedicar y de las expectativas de volumen de ingresos, me diga qué es lo que hacer. Pero es cierto, a medida que esas cosas todavía no están todavía, es decir, tenemos todavía un tiempo entre la automatización y lo que hacemos hoy. El tema es que tenemos que aprovechar, que es un tiempo. exacto, tenemos que aprovechar ese colchón, ese amortiguador que da principalmente vivir en Uruguay, que las cosas van a veces más lentas, para darnos un espacio a pensar hacia lo que queremos hacer en el futuro. Alguien me dirá, bueno, el hacer el futuro depende de cuánto me falte para jubilarme. Bueno, la realidad es que los cambios tecnológicos, todos creo que ya somos muy conscientes de eso, van mucho más rápido de lo que pensamos, por lo tanto vamos a tener que pensar con anterioridad. Pensando en tus alumnos también, ¿no? Exacto. Aquellos que ahora arrancan ese es otro. Cuando lo que suele repetir es el modelo 1 claro. y el modelo que viene dando año tras año. Y ahí empieza una discusión también que es muy importante, que es, obviamente uno necesita saber cómo funcionan las cosas, porque uno es responsable de las cosas que se generan también automáticamente, pero uno también tiene que empezar a formar a los estudiantes en aquellos contenidos y en aquellas competencias que le van a ser relevantes para su ejercicio profesional. Por ejemplo, obviamente uno necesita saber cómo funciona una calculadora para usarla. Entonces, uno no tiene que enseñarle a las personas cómo funciona tecnológicamente atrás la calculadora, sí tiene que saber para qué va a hacer cuentas, qué cuentas es la que quiere hacer, ¿no? Entonces, es un poco el espíritu de eso, tenemos que hacer obviamente todavía formación en un montón de procesos básicos y enseñar los conceptos que hay atrás, pero también tenemos que preparar a nuestros futuros egresados en las capacidades que van a requerir, no para hacer lo que hacíamos nosotros o lo que estamos todavía haciendo muchos profesionales, sino a los desafíos que se van a encontrar en el futuro. Y algo que no es descabellado, no es algo que lo estemos pensando nosotros. En contabilidad, la mayoría de colegas escuchando seguramente hayan escuchado hablar de normas internacionales de contabilidad. Los contadores nos manejamos en base a un sistema de normas de funcionamiento, que básicamente son reglas de cómo llevar contabilidad, que en Uruguay además son obligatorias por ley desde el año 90, cuando se hizo la ley de sociedades comerciales, y que se han ido actualizando. Esas normas son normas de la IFAC, que es un organismo internacional que nuclea la profesión de contadores, y la IFAC tiene esas normas de ejecución de la contabilidad, de cómo llevar contabilidad, pero también la IFAC tiene normas sobre educación y de formación de los contadores, tiene normas internacionales de educación. Y cuando uno va a esas normas de educación, ya hace mucho tiempo que el IFAC define que las tres áreas de formación para los contadores son contabilidad y finanzas, administración y negocios y tecnologías de la información. Bueno. ¿Por qué es eso? Porque obviamente hay una necesidad clara de seguir formándonos en contabilidad, seguir entendiendo los procesos de las organizaciones,
pero entender que el sustento de la mayoría de esa operativa va a estar soportado en tecnología. La IFAC no habla, por ejemplo, y los pone en ese mismo nivel, contabilidad, administración y tecnología, y sin embargo no nombra ahí métodos cuantitativos o no nombra economía, que sí obviamente están en las currículas como soporte a todo esto, pero la tecnología de la información los pone en un nivel superior y claramente marcado por su importancia. Y a su vez, lo que ha pasado en estos organismos internacionales que vienen trabajando el tema de qué formar, se ha hecho mucho hincapié en los últimos años en algo que conocemos como las habilidades blandas, aquellas capacidades, aquellas competencias que no tienen que ver con el conocimiento, sino que tienen que ver con cómo aplicar el conocimiento. Y se habla de competencias vinculadas a temas éticos, a inteligencia emocional, se habla de experiencia, es decir, se agregan un montón de componentes que no estaban asociados al rol tradicional de un contador público, que ahora aparecen como relevantes. ¿Por qué? Porque el contador va a tener que pasar un rol que es bastante distinto y que tiene que ver con eso de repensar la profesión y el para qué, que va a abarcar otras áreas que no eran las tradicionales. Nosotros dedicamos mucho tiempo al registro, porque el registro llevaba tiempo. Una vez que nosotros eliminamos el problema del tiempo en el registro, nos liberamos de tiempo para hacer otras cosas que eran las que queríamos hacer. Decíamos, llevamos registros para el control o llevamos registros para la información para la toma de decisiones. Entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ese objetivo original. Si queremos hacer control, bueno, pensar cómo vamos a controlar los procesos en una organización que está en una economía digital y está muy informatizada. Eso nos implica conocer las tecnologías para poder identificar los puntos de control. Y ese desafío es un desafío importante, porque una cosa era controlar procesos en papel. Por ejemplo, cuando la facturación era papel, nos asegurábamos de la correlatividad numérica, de que cada papel preimpreso se haya utilizado para el fin que estaba previsto, y que esa correlatividad numérica esté reflejada en la contabilidad, para asegurarnos que todo lo facturado efectivamente esté registrado como ingreso en la contabilidad. Y ahora nos tenemos que preocupar por una factura electrónica, donde la correlatividad numérica ya no es un valor en sí mismo, que las facturas electrónicas se pueden imprimir más de una vez, por lo tanto el control de papeles ya no tiene sentido. Y eso nos implica un desafío de entender cómo funciona un proceso de validación, de firma digital, de envío a la DGI, de web service, de un rol de un middleware que se encarga de algunos controles, de cómo hacer un control posterior de todo lo que llegó a DGI respecto a lo que está en nuestros sistemas contables, y eso implica desafíos. Lo mismo pasa con aquello de información para la toma de decisiones. Llamamos contabilidad para decirle al empresario cuánto había ganado. Obviamente, en una economía mucho más compleja como son las actuales, implica que para tomar decisiones requiero tiempos más acotados. Por lo tanto, tengo que tener información mucho más cercana en tiempo real. Tengo información mucho más desagregada que lo que tenía antes, y eso implica diseñar sistemas que me permitan obtener esa información. Las computadoras son muy buenas computando, pero las reglas de qué es lo que tienen que computar, qué es lo que tienen que calcular, las tenemos que poner nosotros. Entonces, cuando definimos esas cosas de qué queremos, ahí empieza a ser la profesión nuevamente atractiva y nuevamente de verdad agregar valor. Es empezar, qué es lo que queremos entregar, qué es lo que necesita la organización, y eso nos implica conocer la tecnología, nos implica también conocer las necesidades de nuestro usuario, de nuestro cliente. Y eso implica, por ejemplo, que ya no eso no alcanza con información financiera, ya no alcanza con saber cuántas facturas hice yo en un día, sino que a lo mejor tengo que buscar caminos alternativos para saber cuánto factura mi competidor, o saber dónde están mis clientes, y eso implica un análisis a lo mejor de tráfico de personas, tráfico de personas en el buen sentido, ¿no? De personas... Sí, no está. Exacto. Entonces, pensar qué información es la útil para un cliente o para un usuario de información contable pasa a ser un elemento mucho más crucial que el mero registro. Y ahí estás cambiando ampliamente el rol, ¿no? Exacto, ahí el tema es que el objetivo sigue siendo el mismo y el qué hacemos es lo que empieza a cambiar. Y eso nos requiere dos cosas. Una, que tiene que ver con conocimientos, conocer otras disciplinas, conocer, por ejemplo, análisis de datos, conocer tecnología de la información, conocer algunos elementos que no son financieros,
Por ejemplo, los últimos premios Nobel de Economía han estado vinculados a temas mucho más de psicología que de economía tradicional. Ya no pasa solo por saber los números y hacer predicciones en los números, sino pasa por entender el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque nos liberamos de un montón de tiempo que requeríamos para los cálculos y ahora podemos pensar en qué hacen las personas con toda esa información. Y pasan muchas cosas, y pasan muchas disciplinas, y empezamos a tener que trabajar mucho más en grupo. Uno tiene que imaginarse que la contabilidad era un trabajo de registro, y de registro donde había una especialización muy fuerte que tenía que ver con ese conocimiento oculto de cuándo va el debe o el haber, como una cosa media oscura y encriptada. Y ahora pasa a ser una realidad de que eso no es relevante y que yo tengo que interactuar más y por lo tanto voy a tener que interactuar con otras personas y tengo que desarrollar otras habilidades, otras competencias. En ese escenario, la pregunta, tanto para los colegas como para los colegas que ejercen la profesión, como los colegas docentes que formamos a futuros profesionales. Pero yo te iba a preguntar, ¿qué pasa con la formación ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a desarrollar esas cosas, ¿no? Y obviamente el desafío es muy grande porque primero tenemos que formar para una realidad desconocida, y eso es claro, es decir, tenemos que formar a los futuros colegas para una realidad que seguramente no va a ser igual a la de hoy. Pero además de eso, tenemos el problema de que nosotros aprendimos de una manera y que tenemos que transformarnos nosotros para poder enseñar de una manera distinta. Y eso es complejo porque obviamente enseñar contenidos es algo muy sencillo, entre comillas, pero es bastante más sencillo que desarrollar competencias. Yo recuerdo hace muchos años el decano de Facultad de Ciencias Económicas, de los 80, desarrolló en su momento que se miraba el texto del plan de estudios más allá de los contenidos de las materias, encontraba muchos elementos que sin duda eran adelantados para la época, que tenían que ver con eso de formación de competencias. Lo que sí nos estaba faltando, porque eso obviamente lo replicamos para el plan 2012, es cómo bajamos a tierra eso. Es decir, en los contenidos no hay mayor dificultad. Uno pone un contenido en un programa y lo que hace es dictar clases sobre esos contenidos, hacer ejercicios prácticos sobre esos contenidos y hasta ahí funcionamos bien. Cuando cambian algunos contenidos, y bueno, tendremos que pensar cuál es el texto nuevo o cuál es el práctico nuevo, pero hasta ahí nos acostumbramos. El problema son esas otras cosas que yo decía que Juan Carlos la había incorporado en el plan y había impulsado con otros docentes que se incorporaron en el plan, que tenían que ver con trabajo en equipo, con abordaje de problemas de manera multidisciplinaria. Bueno, ¿cómo desarrollamos esas que son habilidades o competencias? Y ahí sí nos encontramos en un problema, porque a su vez tenemos dos vías que corren en paralelo. Una que tiene que ver con lo que pasa en el aula y otro lo que tiene que ver con la educación montada sobre tecnología, que es otro desafío importante. Es decir, en el aula teníamos, principalmente en Facultad de Ciencias Económicas, la gran excusa de la masividad, que como teníamos muchos estudiantes, no se podía hacer ningún tipo de actividad de desarrollo de competencias o de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo en una masa de estudiantes desarrollar el trabajo en equipo o discusiones o análisis crítico, lo que sea? El desorden de la cantidad. Y del problema locativo, claro. Es decir, teníamos esa excusa que nos venía protegiendo bastante, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que nos gustaría hacer y no hacemos porque no podemos. Pero además de eso, tenemos ahora el componente de que gran parte de la enseñanza, tanto nuestros estudiantes como nosotros mismos nos damos cuenta que es válido, quieren aprender a través de tecnología, porque eso tiene muchísimas facilidades. Elimina los problemas locativos, me permite acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. En el principio del programa. Nuestros estudiantes en general trabajan en Facultad de Ciencias Económicas desde los primeros años y por lo tanto combinar horarios de trabajo con de estudio y con clases. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad de ver un video, tener una lectura, intercambiar un foro asincrónica, herramientas que me ayudan a completar la actividad presencial. Pero obviamente ahí tenemos el problema de la edad, la disciplina que hace, la disciplina. ¿Cómo desarrollar a ver, ¿cómo lo disciplino al profesor acá? para redondear
son dos desafíos importantes. ¿Cómo desarrollamos habilidades y competencias en salones de clase con numerosidad? Que por lo menos desde mi perspectiva es algo bueno, la numerosidad es algo bueno, porque tiene que ver con acceso y tiene que ver con democratización del conocimiento y desarrollo de nuevos profesionales que la sociedad uruguaya necesita sin duda. Y por otro lado está cómo trabajamos esas mismas desarrollo de competencias mediados por tecnología. De ese último pedazo me lo guardo para otra columna. Hay todo un tema interesante. En estos años se cumplen 10 años del EVA, del Entorno Virtual de Aprendizaje de la Universidad de la República. Saliendo acá, tengo una reunión de trabajo con colegas con los que trabajamos desde el inicio en ese proyecto en la universidad y tenemos mucho para pensar sobre los 10 años que pasaron y sobre los 10 años siguientes que nos tenemos que abordar de alguna manera distinta, porque el foco ya no está en cómo enseñamos contenidos, que eso ya lo logramos manejar en estos 10 años bastante bien, sino cómo desarrollamos competencias, habilidades en esos de enseñar mediado por tecnología. Para hoy cerrar, sí, lo que me preocupa es qué pasa en el aula. En el aula pasan dos cosas. Una es que aquello de la numerosidad ya es relativo, porque como hemos movido parte de la actividad a distancia o mediada por tecnología, las aulas ya no son la locura que eran antes. ¿Cuánto más o menos? Depende mucho del nivel de la carrera, pero podemos llegar hoy a tener salones con 60 personas en ciencias económicas, en años avanzados, y en 60 personas por lo menos podemos hacer una clase invertida en algunos sentidos. Seguramente podemos empoderar a los estudiantes para que discutan algunas cosas y pasar al pizarrón, a lo mejor no cada uno de los grupos de trabajo, hacer una puesta en común el docente, pero sí generar actividades de discusión, de intercambio entre los estudiantes. Lo que tenemos que hacer un clic ya iba a una clase a 150 alumnos en un salón. Y ahora que tenemos menos, tenemos que saber darnos cuenta de que son menos y qué cosa podemos hacer para cambiar nuestras clases. Ahí nos llevamos. Y ahí requiere un esfuerzo adicional de los docentes. Lo de la hojita con todos. Todos. En realidad, el otro día, ¿quién fue que contó? Estábamos hablando con el arquitecto Walter Hughes. Contaba que en medicina ya había robots en este tema del diagnóstico del cáncer, que por supuesto la tecnología brindaba un 95% no de exactitud, pero que había otros robots que por medio de la Big Data y todo lo demás, no solo como continúan ustedes. Un médico en un consultorio, su paciente viene habiendo googleado y viene con un montón de diagnósticos, pero todavía decirle, yo soy el que estudié, yo tengo el conocimiento y te lo voy a... Terrible. Pero eso es hoy viable, la negación de lo que hace el paciente con su información en Internet hoy es negociable, negable, pero en muy poco tiempo eso no va a poder ser así porque va a haber buenas herramientas de búsqueda y diagnóstico. Claro. Yo voy a estar monitoreado permanentemente en mis signos vitales a través de tecnología y por lo tanto el médico va a tener que entender de que tiene que apoyarse en eso para fortalecer su diagnóstico y tiene que ser una instancia del intercambio con el paciente, una instancia también de aprendizaje para él. Por lo tanto, es en todas las profesiones sin duda que tenemos que repensarnos. Primer paso, recomendación para nuestros oyentes es revisar hojita al medio, cuáles de nuestras tareas son automatizables y cuáles no, y las no automatizables volverlas a revisar, porque seguramente sean automatizables gran parte de ellas,
Y la segunda tarea es pensar en el para qué. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? A partir de eso, a buscar qué competencias necesito desarrollar o mejorar para ejercer mi profesión y la socialización. Ahora lo pongo en consulta con los oyentes, seguramente no van a encontrar un robot tan loco como yo. Después Sin veremos. duda, eso va a costar un poquito más por lo menos. Sí, ¿no? Nos vamos, Ramón, a una pausa y ahora volvemos con el diputado Luis Enrique Galo para saber cómo concluyó la investigadora de ACE.